Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero drama que se desata en alta mar y que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, Demet y un productor, cuyo nombre todavía flota en el aire como un misterio a resolver. ¿Qué ha pasado realmente en ese escenario tan particular? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este escandaloso suceso que ha dejado a muchos boquiabiertos. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Imaginen la escena. Un barco imponente a aguas azules, la brisa marina acariciando los rostros y de repente, una tormenta de dimes y diretes, acusaciones y misterios. Eso es lo que parece haber sucedido en este peculiar incidente. Al principio, la noticia surgió como un rumor, un murmullo entre los pasillos de la industria, pero poco a poco fue tomando forma, hasta convertirse en un titular que nadie pudo ignorar: escándalo en alta mar, Demet y productor. Pero, ¿quién es este productor anónimo que se ha visto envuelto en un supuesto conflicto con la reconocida figura de Demet? Y lo más importante, ¿cuál fue la chispa que encendió este fuego? Las versiones iniciales eran confusas, y como suele pasar en estos casos, cada fuente ofrecía un ángulo diferente. Se hablaba de desacuerdos profesionales, de tensiones creativas que habrían escalado a un punto insostenible, o incluso de algo mucho más personal. Las redes sociales se convirtieron, como siempre, en el campo de batalla donde fanáticos y detractores intercambiaban teorías, defendiendo a sus respectivos ídolos. Algunos apuntaban a que Demet se sentía maltratada o menospreciada en su proyecto, mientras que otros insinuaban que el productor estaba haciendo todo lo posible para sacar adelante una producción ambiciosa, y quizás Demet no estaba cumpliendo con las expectativas. Lo cierto es que, según los escasos detalles que se han filtrado, todo ocurrió durante la grabación de un proyecto importante, probablemente una película, una serie o un evento especial que requería el entorno marítimo. Se dice que en medio de las filmaciones, las diferencias entre Demet y el productor se hicieron insalvables. No estamos hablando de un simple desacuerdo sobre una escena o un vestuario. Las informaciones sugieren que la situación llegó a ser tan tensa que incluso se habla de discusiones acaloradas, de momentos en los que la calma del mar se vio opacada por la tormenta de palabras. Profundizando en las posibles causas del conflicto. En el ojo del huracán de este posible enfrentamiento, se barajan múltiples escenarios que podrían haber llevado a tal punto álgido. Las teorías más extendidas se centran en dos ejes principales: diferencias profesionales irreconciliables o tensiones de índole personal. Por un lado, las visiones artísticas contrapuestas son un caldo de cultivo fértil para los conflictos en cualquier producción. Imaginemos a Demet, una artista consolidada con una visión clara de su personaje y su arco narrativo. Podría haber tenido ideas muy definidas sobre la interpretación, la emotividad de una escena, o incluso la puesta en escena que la involucraba directamente. Del otro lado encontramos al productor, cuya responsabilidad recae en la viabilidad general del proyecto, su cohesión estética y su potencial éxito comercial. Un choque entre estas dos perspectivas, especialmente en un entorno tan exigente como el rodaje en alta mar, podría haberse magnificado. Quizás Demet sentía que el productor no comprendía la profundidad de su personaje o que sus sugerencias eran desestimadas sin una debida consideración. Por otro lado, el productor podría haber estado bajo una presión inmensa para mantenerse dentro del cronograma y del presupuesto, viendo las demandas de Demet como obstáculos para la ejecución eficiente del proyecto. Las personalidades fuertes comunes en el mundo del entretenimiento pueden exacerbar estas diferencias, llevando a una dinámica de tú contra mí en lugar de una colaboración fluida. Otra vertiente de los rumores sugiere que los problemas podrían haber estado relacionados con aspectos más pragmáticos de la producción. El mundo del cine y la televisión está plagado de desafíos logísticos, y las producciones en locaciones remotas, como un barco en alta mar, multiplican estas dificultades. Los tiempos de rodaje son a menudo inflexibles. Un retraso puede tener un efecto dominó devastador en el calendario general, generando costos adicionales y afectando la disponibilidad de otros actores y personal técnico. Si Demet, como figura central, sentía que se estaba exigiendo demasiado de ella, que las jornadas eran extenuantes,
o que no se estaban cumpliendo los descansos necesarios, podría haber levantado la voz. Por el contrario, un productor podría haber estado lidiando con condiciones climáticas adversas, problemas técnicos con el equipo, o la imposibilidad de acceder a ciertos escenarios, y habría presionado al elenco para recuperar el tiempo perdido, generando fricción. Además, el asterisco presupuesto siempre es un factor crítico. Las producciones de gran envergadura, especialmente aquellas que involucran escenarios espectaculares como un barco, suelen ser sumamente costosas. Cualquier desviación del presupuesto puede ser motivo de gran estrés para el productor. Si DeMet había solicitado recursos adicionales para mejorar la calidad de una escena, para un vestuario específico, o para algún elemento que consideraba crucial para su interpretación, y el productor se negó debido a limitaciones económicas, esto podría haber sido el detonante de una disputa. Y luego está la posibilidad, siempre presente en el universo del espectáculo, de que haya habido algo más personal involucrado. Si bien la industria del entretenimiento tiende a ser celosa de su privacidad, los rumores de tensiones interpersonales o conflictos más allá de lo profesional son pan de cada día. Aunque no hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que lo confirmen, las especulaciones van desde malentendidos o roces personales derivados de la convivencia forzada en un entorno cerrado, hasta, en los casos más dramáticos y especulativos, posibles acosos, faltas de respeto o dinámicas de poder abusivas. Es importante recalcar que hasta ahora, toda esta información se basa en rumores y filtraciones no confirmadas, y debe tomarse con la debida cautela. Sin embargo, el simple hecho de que haya un escándalo, y que estos dos nombres estén vinculados, genera un interés innegable y alimenta la curiosidad del público. El desenlace y las consecuencias ***. Lo que sí parece claro es que la situación, sea cual sea su origen exacto, obligó a tomar medidas drásticas. Se habla de que DeMet podría haber decidido abandonar la producción de forma unilateral, rompiendo contratos y generando un caos logístico y financiero considerable. Esta es una medida extrema que rara vez se toma a la ligera, y si ocurrió, sugiere que la gravedad de la situación era realmente alta. Otra posibilidad es que al menos, hubo una pausa en las grabaciones para intentar mediar o solucionar el conflicto. Reuniones de emergencia, intervenciones de representantes o abogados, o incluso la intervención de la propia dirección del estudio podrían haber ocurrido en un intento por salvar el proyecto. La imagen de una producción paralizada en alta mar por un enfrentamiento entre su estrella principal y el responsable de la misma es, sin duda, dramática y digna de una telenovela. Evoca escenarios de tensión máxima, de decisiones difíciles y de un futuro incierto para el proyecto. Los rumores sugieren que incluso se temía por la integridad del rodaje y por la posibilidad de que este escándalo pudiera dañar la imagen de todos los involucrados, incluyendo a DeMet y al productor. La importancia de la cautela y la naturaleza de la industria del espectáculo ***. Ahora, es fundamental ser cautelosos con la información que circula. En el mundo de la prensa rosa y el entretenimiento, las noticias a menudo se exageran o se sacan de contexto para generar más clics y más controversia. Los portales de noticias, las redes sociales y los foros de fans son trampas donde la verdad puede diluirse rápidamente entre el sensacionalismo y la opinión personal. Sin embargo, cuando un escándalo de esta magnitud sale a la luz, rara vez es completamente infundado. Las agencias de representación de DeMet, si es que están involucradas, suelen ser muy herméticas en estos casos, y los productores, por su parte, pueden preferir mantener un perfil bajo para evitar alimentar más el fuego. El silencio oficial, en este contexto, puede ser tan revelador como una declaración pública. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo compleja que puede ser la industria del entretenimiento. Detrás de las cámaras brillantes y las historias cautivadoras que vemos en la pantalla, hay personas con sus propias ambiciones, frustraciones, talentos y desafíos. El proceso de creación de una obra audiovisual es un esfuerzo colaborativo monumental, donde se unen muchas voluntades y visiones. Y cuando esas emociones chocan en un entorno tan expuesto y a menudo estresante como el de una producción cinematográfica o televisiva, el resultado puede ser un verdadero escándalo que trasciende los titulares y se convierte en tema de conversación global. ¿Quién ganó o perdió? La balanza incierta ***. ¿Quién salió ganando o perdiendo en esta historia? Es difícil decirlo por ahora, y probablemente nunca tengamos una respuesta definitiva. Si DeMet logró imponer su criterio, defender sus principios o asegura condiciones de trabajo más dignas,
podría considerarse una victoria personal, aunque a costa de posibles tensiones y un ambiente de trabajo fracturado. Si el productor, a pesar de las dificultades, logró finalmente llevar a cabo su proyecto y cumplir con sus objetivos, a pesar de las controversias, podría ser visto como un profesional resiliente y capaz de manejar crisis. O quizás, ambos salieron heridos de esta experiencia, con la reputación manchada y la relación profesional rota. Y en última instancia, el mayor damnificado podría haber sido el proyecto en sí mismo, cuya calidad artística o éxito comercial se haya visto comprometido por esta disputa. Lo que sí es seguro es que este incidente pone de manifiesto la importancia crítica de la comunicación abierta y el respeto mutuo en cualquier entorno laboral, pero especialmente en aquellos donde la creatividad, las personalidades fuertes y la presión son la norma. Un líder, en este caso el productor, debe tener la habilidad de manejar las diferencias de opinión con tacto y empatía, buscando soluciones que beneficien a todas las partes. Un artista como Demet debe sentir que su voz es escuchada y valorada, y que sus aportes son tomados en cuenta dentro del marco de la producción. Cuando estos pilares fundamentales se tambalean, el resultado puede ser desastroso, afectando no solo a los individuos involucrados, sino también a la obra que intentan crear. A medida que se desarrollen más detalles, estaremos aquí para traerles las últimas noticias y análisis. La industria del entretenimiento es un ecosistema dinámico donde las historias se descubren y se revelan constantemente. Por ahora, solo podemos especular basándonos en los fragmentos de información que han llegado a nuestros oídos, tejiendo un relato a partir de los indicios. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera causa de este escándalo en alta mar? ¿Creen que Demet actuó correctamente al defender su posición? ¿Qué piensan del productor y su posible rol en este conflicto? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida, nos motiva a seguir investigando y nos ayuda a entender mejor las historias que les traemos y las complejidades del mundo del espectáculo. En resumen, hemos explorado el titular que ha sacudido el mundo del entretenimiento, escándalo en alta mar, Demet y productor. Hemos analizado las posibles causas, desde diferencias creativas profundas hasta conflictos personales subyacentes, y hemos reflexionado sobre la naturaleza intrínseca de la industria del entretenimiento, donde las pasiones y las presiones pueden llevar a situaciones extremas. Aunque los detalles son escasos y se basan en rumores y filtraciones no confirmadas, el incidente pone de relieve la importancia vital de la comunicación efectiva, el respeto mutuo y la resolución constructiva de conflictos en el ámbito profesional. Y así llegamos al final de este vídeo. Esperamos que hayan encontrado esta exploración del escándalo intrigante e informativa. Queremos agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a vernos y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo constante es lo que nos impulsa a seguir investigando, descubriendo y compartiendo estas fascinantes historias con ustedes. No olviden dejar sus valiosos comentarios abajo compartiendo sus pensamientos y teorías sobre este apasionante caso. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Qué creen que debería suceder a continuación? Queremos saberlo. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, lleno de análisis y exclusivas del mundo del espectáculo, no duden en darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.